Buenos días para todos y para todas. Para nosotros es un placer tener de vuelta esta clínica ECO tan importante en el estudio del COVID prolongado y otras condiciones crónicas posinfecciosas, que eso se añadió en este último ciclo. Y bueno, este programa es para América del Sur y está dirigido sobre todo a los trabajadores de la salud que atendemos este tipo de pacientes. Y hoy tenemos como el gusto perdón, que los coordinadores son el profesor Cohen, el profesor Tomasina, la profesora Aguirado y yo que soy Sofía Griot. Y hoy tenemos el gusto y el placer de contar con Jimena Bofa, que nos va a hablar de un tema súper importante, que es la salud mental en los pacientes post-COVID, pero la verdad que cualquier condición crónica post-infecciosa tiene un impacto, así que nos interesa mucho su charla. Y bueno, recordar que pueden levantar la mano, usar el chat para solicitar la palabra, si tienen alguna pregunta, aclaración o aporte. Y si pueden mantener la cámara encendida y el micrófono inhabilitado durante la presentación, así podemos de alguna manera escuchar mejor y estar más atentos a esto. Así que bueno, Jimena, muchas gracias por estar de vuelta con nosotros y te escuchamos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero el agradecimiento a la invitación a ECO. Eh, Contarles un poco, bueno, que yo soy docente de la Universidad, de la Facultad de Medicina, de la Unidad Académica de Psicología Médica, y un poco, bueno, esta investigación que vamos a compartir surge en el marco del servicio. Bueno, un poco la idea es contarles qué nos proponemos, o sea, cómo organicé un poco la presentación, es, bueno, dimensionar, dar cuenta de cuánto y qué tipo de malestar emocional presentan los pacientes con síndrome post-COVID en nuestro medio. Y bueno, y un poco lo que traía Sofía, introducir este tema o pensarlo no solo en el marco de los pacientes post-COVID, sino, bueno, de aquellos que tienen una condición crónica de enfermedad, donde, bueno, la salud mental juega un papel importante, ahora como vamos a ver, en la adaptación, en la vivencia, en el pronóstico y en la adhesión a tratamientos. Mostrar la evolución de los síntomas emocionales, ¿no? Cómo evolucionan estos síntomas. Ahora le vamos a contar, pero bueno, hicimos dos tomas y una entrevista en profundidad que nos permitía un poco valorar los cambios en la sintomatología evaluada y entonces, bueno, un poco la idea es ver qué mejora y qué se sostiene y un poco, bueno, cuáles son los grupos, ¿no? De personas en los que la sintomatología del estado de ánimo se vuelve más compleja en su evolución. Introducir la dimensión del funcionamiento defensivo en la valoración de los pacientes. Para nosotros esto es una parte bien interesante y bien específica desde la psicología médica, ¿no? Un poco qué aporta mirar el funcionamiento defensivo más allá del recuento de síntomas o de la evaluación de síntomas de la esfera de la salud mental, cómo se vincula con los síntomas de la esfera emocional, ¿no? Y un poco, y capaz que en esto también, de más allá y más acá del COVID, introducir con esta investigación, que bueno, que claramente está focalizada en los pacientes post-COVID, el tema de la salud mental en la valoración integral, ¿no? Y un poco en el cierre, pensar a quién evaluar, con qué instrumentos y cuándo derivar a recursos específicos de salud mental. Y un poco, cuando yo pensaba, nosotros tenemos muchos datos porque ahora van a ver que relevamos muchas variables, pero un poco, bueno, era como siempre tener presente este marco conceptual que para la psicología médica es bien importante, bueno, que es tomar a Engel y su modelo biopsicosocial, ¿no? En este interjuego de los factores biológicos, sociales y psicológicos. Nosotros, en realidad, desde la psicología médica, ya introducimos una variable que nos parece bien importante siempre, que es la variable asistencial, que todos, ¿no? Este conjunto de círculos tiene que ver con cómo, bueno, el paciente o la paciente se enferma y transita su enfermedad o su bienestar, ¿no? Eh, y un poco, bueno, se me venía como esta imagen que este es el cuadro, ¿no? Y nuestro foco particular es el COVID, pero bien, y creo que vale a partir de esto pensar en lo que pasa en otro tipo de enfermedades, sobre todo en las que tienen una condición crónica.
Y un poco, bueno, el espíritu o la génesis de este proyecto de investigación surge, ¿no? En la multidisciplina, en realidad ahora les voy a contar, pero bueno, tiene que ver en el marco en el que surge es la poli de seguimiento post-COVID, que estaba integrada por diversos especialistas, o sea que bueno, que ahí la interdisciplina, ¿no? Y la investigación y la atención como elementos que deberían estar siempre muy imbrincados y ni que hablar cuando eso se hace de manera interdisciplinaria y bueno, y como inicio y como fin, siempre la atención centrada en el paciente y la valoración integral como un aspecto central en esa atención centrada en el paciente. Estos son datos generales, pero me parece que también dan un marco de por qué es importante involucrar la salud mental en la valoración integral de los pacientes, ¿no? Porque hay de 2 a 3% más probabilidad de presentar un problema de salud mental en personas con una condición crónica, porque en general, en realidad, síntomas depresivos no se pesquisan en la consulta médica general, ¿no? O sea, y podrían ser detectables en las consultas generales. Eh, Tienen 3 veces más probabilidad de seguir las indicaciones, de no seguir las indicaciones médicas cuando hay depresión, y esto, bueno, surgió en la teleclínica pasada, ¿no? Un poco que es un aspecto que habría que tener muy presente porque condiciona claramente la adaptación y la adhesión a tratamientos, la afectación en el estado de ánimo. Está muy estudiado en algunas patologías particulares, como por ejemplo en la cardiovascular, ¿no? Que empeora el pronóstico. O sea, tener depresión aumenta en 2,25, ¿no? El riesgo de un nuevo infarto cuando hay depresión. Y además la depresión es un factor que predispone o aumenta la probabilidad de tener un infarto. O sea, se arma un ciclo bien interesante que sería importante identificar para atender estas patologías, sobre todo la cardiológica con alta prevalencia en nuestro país. Después también en la enfermedad oncológica está bastante estudiado, ¿no? De que el 7% de mortalidad en pacientes con cáncer y depresión, y bueno, y un poco lo que tiene que ver con la mortalidad, hay estudios que dicen que, bueno, que 10 años de vida es perdido, ¿no? En mediana en personas con trastornos mentales. O sea que de alguna manera esta es la fundamentación más general de por qué es importante incluir esta dimensión en la valoración de los pacientes. O sea, así lo entendemos, ¿no? La salud mental está vinculada con el bienestar, con los procesos de adaptación a la enfermedad, con la adherencia a tratamientos, con la mortalidad y con el costo sanitario. O sea que la evaluación del estado de ánimo es una cuestión de eficacia clínica, ¿no? En última instancia. Y un poco volviendo al tema del COVID, decíamos, bueno, el COVID por sus características ofrecía algunas condiciones particulares en donde todas estas dimensiones estaban como al extremo, ¿no? Eh, un poco la dimensión biológica, bueno, cuestiones que ya han tratado en teleclínicas anteriores, ¿no? Una enfermedad nueva, sin historia natural, conocida, si bien había otras situaciones, ¿no? Otras pandemias con virus respiratorios, el carácter multisistémico y curso impredecible, sobre todo, bueno, claramente al inicio, ¿no? La escala de la pandemia con, con una afectación mundial sin precedentes. La dimensión social, restricciones de circulación, aislamiento social, o sea, medidas de aislamiento que también, ¿no? Estuvieron muy presentes, disrupción de los vínculos, de la escolaridad del trabajo, pérdidas económicas asociadas a peor evolución de la ansiedad y la depresión. Y bueno, y también muy afectada la dimensión psicológica, sin duda por todos los impactos de la salud mental, por todas las medidas sociales, también por las sanitarias y también en realidad por las situaciones de duelos múltiples y las maneras particulares en las que se transitaron esos duelos, muchas veces sin ritual funerario ni despedida posible. Eh, Hace poco un paciente internado trae esto, su pareja había fallecido y recordaba como este aspecto que tenía que ver con cómo habían sido los duelos en, ¿no? Mi pareja se fue y no la volví a ver, o sea, claramente situaciones que impactaban, ¿no? Inclusive en estas situaciones. Miedo al contagio, estigma sobre el enfermo y ni que hablar también sobre los profesionales de la salud, culpa por contagiar a otros, fatiga pandémica, deterioro sostenido del bienestar psicológico documentados en Uruguay, como vamos a ver ahora. Este fue uno de los primeros artículos bien conocidos, publicados en la revista Lancet, que daba claro el carácter multisistémico y sin duda también las afectaciones en la salud mental, ¿no? Ahí reconocían alteraciones del sueño del 20-27%, ansiedad y depresión de un 23%.
Un poco esto en realidad para ver cuáles habían sido nuestros antecedentes cuando empezamos a empezar en esta investigación. Había reportado desde el inicio una afectación importante en la salud mental, que era ciertamente muy variable, ¿no? Esas son algunas cifras, sobre todo de metaanálisis, que registraban ansiedad, ¿no? Los síntomas de ansiedad, depresión y estrés postraumático, que dependía mucho su variabilidad de, el tipo de población, qué instrumento de evaluación sintomática utilizaban, si era de screening o si era en realidad diagnóstico. Era muy variable, ¿no? Los porcentajes de estos trastornos. Lo cierto es que se reconocían como un aspecto bien importante, que afectaban en realidad y agregaban, ¿no? Sintomatología a un cuadro que ya tenía, ¿no? Sus aspectos multidimensionales en todo el resto de los sistemas. Y bueno, que también en realidad la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático y toda la sintomatología física, como podía ser la fatiga o la falta o la dificultad en la respiración, bueno, afectaba la calidad de vida de los pacientes, y lo que se veía también es que esta afectación había registro de que se prolongaba en el tiempo, ¿no? Em, un poco en América Latina y en Uruguay las investigaciones fueron mucho menos, no obstante hubo alguna de ellas, ¿no? Eh, Estaba la encuesta de la OPS que se realizó en 30 países donde no estaba incluido Uruguay, pero bueno, había datos de Chile, Brasil y Perú donde daban cuenta también, ¿no? De la teoría de la sintomatología del estado de ánimo, y hubo un estudio bastante importante en la UBA, ¿no? Que daba cuenta en el 2021 de, bueno, que la población argentina estaba afectada, que había un 24% con sintomatología ansiosa severa y un 57% con puntajes compatibles con trastorno depresivo mayor, o sea que las cifras eran ampliamente elevadas. En Uruguay hubo algunas investigaciones mucho más puntuales, pero que también daban cuenta del aumento de síntomas en la esfera de la salud mental. Se hablaba de una fatiga pandémica vinculada con las restricciones de circulación. Y bueno, y un deterioro sostenido del bienestar psicológico. También hay registros de un aumento importante de las llamadas a la línea vida, bueno, todo dando cuenta de la afectación en la esfera de la salud mental. Pero bueno, no existían en Uruguay investigaciones que documentaran la trayectoria de los síntomas emocionales, en particular en la población que había transitado la infección, y un poco ahí es donde intentó centrarse nuestra investigación. Un poco ahora, la idea es contarles un poco qué hicimos, y ordenado en esas preguntas, qué hicimos, cómo lo hicimos y qué obtuvimos. Y bueno, voy rápido, pero si hay algo en realidad que quieran que no quede claro o que quieran agregar, claramente está abierta la posibilidad, y entiendo que la idea es darnos al final un ratito también para intercambiar. Pero bueno, arrancando qué hicimos, en realidad lo que nos planteamos es analizar el impacto psicoemocional en los y las pacientes atendidos en la Policlínica de Seguimiento Post-COVID del Hospital de Clínicas durante el periodo comprendido entre mayo del 2021 y noviembre del 2022, que fue el periodo que funcionó la poli en el hospital. En sus inicios, como les contaba, este había sido un proyecto de investigación que surgió en la génesis del equipo de la Poli, con lo cual tuvo siempre un carácter interdisciplinario. Después, por la vía de los hechos y a veces, ¿no? de las tareas asistenciales, quedó más sostenido de psicología médica, y bueno, y de hecho es el proyecto terminó siendo mi proyecto de tesis doctoral, ¿no? En psicología. Y un poco, bueno, nos planteábamos como tres mojones de objetivos específicos. Uno es que describir el estado psicoemocional, y para eso explorar la presencia de sintomatología ansiosa y depresiva en los pacientes que valorábamos, explorar la presencia de síntomas del estrés postraumático, explorar la calidad de vida relacionada con la salud, en el PROMIS en su dimensión de salud física y mental, y relacionar la presencia de síntomas de la esfera emocional con la gravedad de los síntomas biomédicos durante la infección. Después nos interesaba saber cómo evolucionaban en el tiempo, por eso intentamos diseñar un proyecto longitudinal, ¿no? Que pudiera permitir describir los cambios identificados durante el proceso de seguimiento en las 4 áreas valoradas: ansiedad, depresión, estrés postraumático y calidad de vida.
y identificar la relación entre la sintomatología ansiosa, depresiva y de estrés postraumático con la calidad de vida y ahí nos interesaba, después ahora como vamos a ver, si un poco identificar si había grupos en los que la evolución, había particularidades en la evolución según grupos, ¿no? Etario, de género, bueno, de algunas características biomédicas. Y por último, nos interesaba identificar los mecanismos de defensa que las personas que habían transitado el COVID utilizaron y un poco relacionar estos mecanismos predominantes con la sintomatología ansiosa, depresiva y estrés postraumático, en esto de entender si había algunos funcionamientos psíquicos que correlacionaban mejor con la sintomatología de la esfera del estado de ánimo. Y bueno, y en realidad, como ya les mencioné, esto surge en el marco de esta poli, ¿no? Que principalmente estaba integrada por internistas, por médicas internistas, eh, por neumólogas y por psicólogas. Eh, Se valoraba interdisciplinariamente todos los pacientes y esto creemos que es un acierto en realidad en este tipo de enfermedades, pero claramente en otras, ¿no? De poder como contar con un equipo interdisciplinario que en la misma consulta hacía la valoración de él o de la paciente. Y bueno, y en realidad la poli atendió 150 pacientes aproximadamente, si vamos a ver que un poco menos, bastante menos son los que integran la investigación. Después, un poco brevemente, contarles en realidad los aspectos metodológicos. Eh, Como le decíamos, es un estudio descriptivo, correlacional longitudinal, que tuvo en realidad la poli post-COVID con una muestra no probabilística, que eh, fueron pacientes, 90 pacientes evaluados y finalmente 81 es lo que integraron en realidad la muestra. Usamos instrumentos en realidad para evaluar la esfera del estado de ánimo, el HAD, que es un elemento de screening para evaluar ansiedad y depresión, el DTS, que es el herramienta para, o sea, el instrumento que utilizamos para valorar estrés postraumático, el PROMIS para evaluar bienestar, ¿no? Calidad de vida física y mental. Y introducimos este de aislamiento social que en otros estudios se había manejado, que también es un insumo del PROMIS para evaluar si la persona se sentía aislada, que bueno, que en el caso del COVID, por el tema de restricciones y de aislamiento social, podía darnos información. Y utilizamos el DMRSQ, que es una herramienta que se utiliza para evaluar el perfil defensivo de los pacientes. Este es un instrumento que se usa, es un software que uno, después de la entrevista que hace con el paciente en profundidad, llena un montón de preguntas, son 150 preguntas, o sea que es un insumo bastante que lleva su tiempo. Hay otra versión autoadministrada de 30 preguntas y eso nos da como un perfil defensivo del paciente. Que ahora vamos a ver, en realidad sería interesante poder pensarlo también para otras poblaciones porque es un claro, en realidad, da un índice que tiene valor pronóstico, sobre todo para en realidad la adhesión a tratamientos y la evolución de la enfermedad. Después usamos dos formularios más, una ficha social para en realidad relevar eh, información social, demográfica, sexo, edad, residencia, convivencia, nivel educativo, ocupación, ingresos y creencias. Y bueno, y en realidad utilizamos la historia clínica electrónica para extraer la información vinculada a las variables biomédicas. Y un poco, bueno, este es los instrumentos que usamos para el análisis estadístico. Después, como les contaba, tuvo tres momentos, en realidad en los que hicimos las tres tomas, un T1, que en realidad es en la primera consulta en policlínica, que ahí le aplicábamos el instrumento para evaluar el HAD, para evaluar ansiedad y depresión, el DTS, que era para evaluar estrés postraumático, y el PROMIS. Luego, a los 8 meses, eso, bueno, nos quedó 8 a 43 meses porque en realidad se nos fue como corriendo según también las posibilidades nuestras de hacerlo en la coexistencia con la asistencia, pero bueno, ahí telefónicamente le aplicábamos de vuelta el HAD, evaluar depresión y ansiedad, el DTS para evaluar estrés postraumático y el PROMIS calidad de vida, y al año más o menos le hacíamos una entrevista en profundidad. eh, que con la mayoría lo hicimos a través de videollamada, porque efectivamente nos resultaba lo más eficaz, digo, posible para el contacto con las personas, y eso era un insumo que usábamos después para evaluar los mecanismos de defensa. Vieron que está.
evidentemente nos fue bajando la muestra. En realidad, del al T1 al T2 fue con quien el número final fueron 62 personas, que fue finalmente los que pudimos contactar telefónicamente, y el 39 son aquellos que decidieron participar de la entrevista o porque decidieron voluntariamente y hay gente que decidió que no, o porque, bueno, también fuimos perdiendo posibilidad de contacto con las personas que habían participado inicialmente. Después un poco, en realidad, ya para ir como al final, en términos de lo que obtuvimos y centrarnos un poco más acá, que creo que puede ser más rico para el intercambio. Bueno, el perfil sociodemográfico, en realidad, la edad promedio eran 52,3 años, en su mayoría un poco más de mujeres, ¿no? Pero no mucho más, y un 76% era población que venía de Montevideo. Ahí están los otros datos que relevamos, como estado civil, ¿no? Y nivel educativo, ocupación y creencias religiosas. También evaluamos en realidad el dato de ingresos, pero bueno, después lo fuimos descartando porque efectivamente no era un dato que estaba bastante sesgado. Pero bueno, sí esto porque reconocemos, y esto es parte de las limitaciones del estudio, que, bueno, estábamos atendiendo, teníamos una población, un único centro, y eso obviamente que sesgaba bastante las características de la muestra. Después un poco vinculado al perfil biomédico, en realidad era una población que tenía una alta presencia de comorbilidades previas, ¿no? Con una mitad de la población que requirió internación, ya sea en CTI, en CI o internación en salas generales. Y bueno, y ese era otro dato que teníamos, que la mayoría de las personas estaba ya vacunada al consultar. Y después, bueno, en realidad nosotros ahí evaluábamos el número de comorbilidades, el tipo de internación, ¿no? Y un poco, bueno, qué tipo de comorbilidades las fuimos distribuyendo en esas categorías. Y después, bueno, más adentrándonos a las cuestiones vinculadas al screening o a los instrumentos que utilizamos, en realidad lo que podemos decir que la carga emocional es alta y un poco en realidad ir viendo por sintomatología. La ansiedad claramente fue la que representó el mayor número, el 54,6% de los pacientes que valoramos tenían sintomatología ansiosa. Recordemos que este es el instrumento que utilizamos, es un instrumento de screening, por lo cual en realidad es esperable que sea más alto que si utilizáramos una herramienta de evaluación diagnóstica, y por eso también es tan variable los antecedentes. Y un poco ahí verán que está dividido, ¿no? En severo, que es el azul más oscuro, el moderado, ¿no? 15,6, y, perdón, el azul es el 7,8, es el más oscuro, es el severo, el moderado es 31,2, el leve 15,8, y las personas que no tenían sintomatología de ansiedad, el 45,5. Con la depresión nos pasó esto, que relevamos que el 43,6% tenía sintomatología depresiva y también distribuía de esa manera, ¿no? El 24,4% tenía leve, el 15,4% moderado y el 3,8% sintomatología que, según los puntos de corte del HAD, referían a una categoría severa. Después, en relación al estrés postraumático, nos dio que el 28,6 era población que podía tener probable TEP. También el corte tiene un único punto de corte que es de 40 hacia arriba y hacia abajo, y eso nos da probable TEP y no TEP. Y después habíamos valorado con el PROMIS el bienestar físico, que nos daba que el 70,9 presentaba un bienestar que decíamos bajo. Y en relación al bienestar emocional, un 39% con un bienestar bajo. Y en relación al aislamiento social, que era también un instrumento del PROMES que utilizábamos, nos daba esta cifra que no era, que después en el estudio no terminó siendo como relevante su interés. Lo otro que decíamos que podíamos como resultado interesante es que la carga emocional no se asoció con la gravedad biomédica, y esto nos parecía que es un dato interesante, y es un dato interesante también para pensar en otras, cómo se da, ¿no?
en otras muestras, inclusive obviamente con otras muestras más grandes, que efectivamente le dé más peso a este tipo de asociaciones, pero bueno, ninguna variable de gravedad biomédica se asoció con el malestar emocional. Se compararon las 6 escalas: ansiedad, depresión, TEP, calidad de vida, salud física y de salud mental, con variables biomédicas, comorbilidades metabólicas, cardiovasculares, renales, respiratorias y conductuales. Y bueno, y según requerimiento y tipo de internaciones, no hubo asociaciones significativas en estas asociaciones. Como dato que nos parecía interesante mostrar, o al menos pensar, también en particular en el COVID, pero probablemente sea una situación que se dé en otras enfermedades orgánicas, que nos llamaba la atención un poco eso que dice ahí: la frecuencia de sintomatología anímica es alta, ¿no? Pero la percepción que los pacientes tienen del impacto en su calidad de vida mental es considerablemente menor, ¿no? Pese a la frecuencia de los síntomas anímicos, la percepción del deterioro parece concentrarse en la dimensión física, y un poco nos parecía que era interesante pensar, sobre todo en las características, ¿no?, de nuestro país, en donde en realidad el tema de salud mental es un problema de relevancia, de salud pública. Bueno, un poco qué pasa, ¿no?, en la autopercepción de las personas, en las que pueden estar con cierta sintomatología en la esfera anímica y no necesariamente eso repercutirse en un impacto en su calidad de vida. Y también cómo responde esto un poco a los sistemas de salud, donde en general, ¿no?, lo que se indaga o sobre lo que se pone foco es sobre los aspectos, sobre los síntomas físicos, ¿no? Y un poco vamos a ver, en general, si esta sintomatología no se releva, en general no sale, y un poco si eso no tenía que ver con estas cifras, o al menos plantearlo como en su carácter de hipótesis en estos cambios de la percepción de la calidad física y de la calidad en la salud mental, ¿no? El síntoma físico pesa más la evidencia de la calidad de vida que el síntoma emocional. Esto obviamente con carácter de signo de interrogación, pero sí como hipótesis y pregunta. Y bueno, porque en general los pacientes consultan por la fatiga y la disnea, el malestar anímico queda por debajo del umbral de lo que el mismo trae el encuentro clínico, y eso lo veíamos muchas veces de manera clínica en la policlínica, que la consulta en general venía por el síntoma físico, aunque después uno relevara y había compromiso, ¿no?, vinculado o diagnósticos posibles vinculados a la salud mental. Después un poco ya en lo que tiene que ver con el seguimiento, ¿no?, con la segunda toma, un poco lo que hicimos fue comparar, ¿no? Bueno, decíamos como este título: la recuperación es lenta, parcial y desigual, y un poco, bueno, vinculamos las medianas de la toma 1 y de la toma 2 de todos los instrumentos que utilizamos. Las que nos dio con una asociación significativa fue la ansiedad, ¿no?, que sí hay un descenso, ¿no?, en esos 8 meses. Eh, y un poco esto, ¿no? Disminución estadísticamente significativa en los niveles de ansiedad, ¿no?, con un cambio de magnitud pequeño o moderado. El resto de las escalas no mostró diferencias estadísticamente significativas, y sí se registra, ¿no?, es posible identificar una tendencia, si bien no llega a ser significativa, de los niveles de estrés postraumático entre la toma 1 y toma 2. En general, la bibliografía reporta esto, que la ansiedad tiende a disminuir más rápido y más intensamente que la depresión. Eh, Ahí como hipótesis es que, bueno, capaz que 8 meses fueron, ¿no? Habría que seguir, ¿no?, en otro estudio que se haga con otro tipo de patología. Sería interesante poder seguir más tiempo para ver efectivamente cómo se generan esos cambios, ¿no?, en estas distintas escalas. Y después lo otro que nos pasó es que, bueno, en general la bibliografía dice que el bienestar físico tiende a restablecerse más rápidamente que el bienestar emocional. Y bueno, y en nuestro caso en realidad no evidenciamos modificaciones entre la toma 1 y toma 2. Sabemos que la muestra es pequeña, el tiempo capaz que fue poco, y en realidad estaría bueno ver si en esta situación en particular es una condición que se da por la propia característica de la enfermedad, o bueno, o guarda relación con otros aspectos. Después un poco en esto de cómo varían los síntomas en los 8 meses. Ahí están las escalas de ansiedad, de depresión y estrés postraumático, y cómo varían de la toma 1 a la toma 2.
más allá de las particularidades y los números que ahí aparecen, en realidad es interesante pensar que la mejoría aparece en las personas, decíamos, la mejoría ocurre en los medios y no en los extremos, por ejemplo, en la ansiedad, ¿no? El nivel moderado baja de 38% a 20%, ¿no? Pero bueno, los pacientes o las pacientes que están con un nivel de ansiedad, de estrés postraumático, o de depresión más comprometido, parecen en realidad que esos no generan el movimiento de la toma uno toma 2 con lo cual, bueno, es un dato importante también para profundizar en muestras más grandes o en otras patologías, porque claramente los pacientes más con síntomas de depresión más acentuados no generan cambios, o sea que sigue siendo un problema en el tiempo. Después, lo otro que hicimos fue en realidad evaluar la diferencia de las medianas de la toma 2 menos lo de la toma uno y hacer comparaciones con estas variables, sexo, nivel educativo, creencias religiosas, estado civil, requirió internación, requirió CTI, la edad, días de internación y cantidad de comorbilidades. Y en esa asociación lo que nos dio significativo fue el nivel educativo con estrés postraumático, o sea que a mayor nivel educativo, mayor mejora, más mejora el estrés postraumático y la cantidad de comorbilidades también como un factor, ¿no? Que a mayor nivel de comorbilidades también peor mejora el estrés postraumático y después nos dieron algunas, todas con asociaciones débiles y algunas tendencias, ¿no? Como el nivel educativo, cómo la depresión está vinculada con el sexo, ¿no? En este caso la mejoría fue más de mujeres que de varones el nivel educativo y las creencias religiosas, o sea, mayor creencias religiosas, mejora mejor la depresión, mayor nivel educativo, todo esto como tendencia y sabemos que los grupos están integrados por muy pocas personas, o sea que claramente habría que estudiar esto en muestras más grandes o en otras enfermedades, pero nos parece bueno que son asociaciones interesantes de pensar un poco cómo es este interjuego entre las variables eh, sociales o médicas y las vinculadas a las del estado de ánimo. Y esto que nos parecía que era un aporte interesante en este estudio y que tiene que ver también con algo muy específico de la psicología médica, pero que nos parece también interesante para pensar con otros en otro tipo de enfermedades. Eh, Muy brevemente, ¿qué es? En realidad, nosotros lo que nos interesa estudiar es cómo las personas funcionamos, ¿no? Lo que llamamos funcionamiento psíquico. Dentro de eso hay distintas dimensiones, pero una de ellas son los mecanismos de defensa, ¿no? Y un poco, bueno, los mecanismos de defensa tienen sus orígenes freudianos, ¿no? Bueno, se definen como procesos psicológicos automáticos e inconscientes que medien entre las demandas internas del sujeto y la realidad externa, modulando la respuesta ante situaciones de conflicto o amenaza, ¿no? Entendiendo siempre que la enfermedad es una situación de conflicto y amenaza. Y lo que hace Perry, ¿no? Que fue un psiquiatra estadounidense, fue que toma aportes anteriores, pero fue decir, bueno, las personas tenemos, hay 7 niveles, ¿no? De mecanismos de funcionamientos defensivos, ¿no? Que ahí están descritos, acción, distorsión mayor, bueno, con esos nombres, y de menor integración a mayor integración, que es el 7 con alto nivel adaptativo, y lo que hizo fue reunir las 30 mecanismos de defensa que describió en esos siete escalones, ¿no? Eh, y ahí son las 30 y revistas mecanismos de defensas. Eso depende mucho de los autores, pero en este caso él escribió esas. Ahí verán afiliación, altruismo, humor, sublimación y autoafirmación como mecanismo de defensa elevado, integrado. Después, bueno, el 6 aislamiento afectivo, intelectualización y anulación. En el neurótico vemos la represión, la disociación, y bueno, y sobre todo vale era el tercero, la negación, porque es un mecanismo que probablemente sea de los que más escuchamos hablar en el ámbito hospitalario, a veces bien usado, a veces no tanto. Lo que hace él es decir, bueno, hay 7 niveles, y lo que hace es decir, utilizan un software que ese que le contabas, que se completa, ¿no? Llenando, respondiendo 150 preguntas, y eso es lo que hace, además de dar varias información, da un índice que ellos le llaman ODF.
Y el ODF es como el nivel de funcionamiento, ¿no? El ODF en este caso, que es 4,7, estaría entre el nivel de distorsión menor de imagen y el neurótico de nuestra población. Y lo interesante es que en realidad, bueno, en general, la población sana, se ha estudiado, o ellos han estudiado, que se encuentran en 5,8 en ese índice, que nosotros en el COVID nos dio que el promedio en realidad es de 4,73 de ese índice, y que hay estudios de otras patologías crónicas como la diabetes o la hipertensión que tienen esos números de ODF. En realidad lo que se dice es que, bueno, que estas enfermedades implican un desgaste, sobre todo las enfermedades crónicas implican un desgaste, ¿no? Del funcionamiento psíquico, se implica una energía que efectivamente hace que se descienda, ¿no? En relación a la población general. Y lo otro que dicen, o que se plantea como hipótesis, es que en general las personas que tienen un ODF más bajo tienen más posibilidad de tener una enfermedad crónica porque, bueno, el ODF es un indicador pronóstico de la adhesión, de cómo la persona asume esa enfermedad, de cómo se vincula con ella, de cómo en realidad las cuestiones de cuidado. Entonces, de alguna manera se identifica el ODF como un indicador pronóstico en relación a los temas vinculados al proceso o a la adaptación a la enfermedad. Y un poco lo que hicimos en realidad después, que era la idea del estudio, era, bueno, vincular ese ODF con estas variables vinculadas a la sintomatología de la esfera anímica, y bueno, y en realidad dieron bastantes correlaciones, ¿no? En general lo que se dice, y esto es un poco lo que reporta nuestro estudio, es lo que reporta la bibliografía en general, es que menor ODF implica mayor sintomatología de ansiedad, menor ODF, mayor en realidad sintomatología ansiosa, mayor estrés postraumático y en realidad peoría en el bienestar físico y peoría en el bienestar de la esfera anímica. O sea que un poco es lo que vimos, era lo esperable, ¿no? Lo que es importante en realidad, lo que hicimos de esto es que de alguna manera uno puede intervenir sobre esto, ¿no? En los procesos, sobre todo en las intervenciones, pensando en cómo promover en la persona un funcionamiento defensivo más alto que le permita afrontar mejor las exigencias múltiples que implica cualquier enfermedad y sobre todo una enfermedad crónica. Un poco resumiendo, mayor madurez defensiva, menor carga sintomática, y bueno, la correlación más fuerte es con el bienestar físico. El funcionamiento defensivo se asocia como el paciente transita su enfermedad y se adapta a ella. Dos personas con daño orgánico equivalente pueden vivir de manera muy distinta, y eso lo vemos todos los días, ¿no? En los pacientes que valoramos. Después, bueno, este fue un dato que no entendemos mucho, nos dio, en realidad no está reportado que haya diferencia entre sexos, en nuestro caso nos dio un poco más bajo en las mujeres, hay alguna hipótesis que tenemos, pero en realidad no está reportado así en la bibliografía general. Y bueno, y lo otro que también es a mayor nivel educativo, mayor integración de este funcionamiento, o sea que mayor ODF. Y ya medio para ir terminando, en realidad como, bueno, nada, las limitaciones que fui como trayendo, las muestras muy pequeñas, no probabilística, proveniente de un único centro de referencia, que además atiende a una población muy particular, o sea que claramente los resultados no son generalizables, pero nos parece que son datos para hacernos y preguntarnos en otra población que tenga otras patologías crónicas, ausencia de grupo control y de línea de base previa a la infección. Y bueno, y en realidad esto la codificación la hizo una persona sola, y puede haber algunos sesgos que expliquen, por ejemplo, también esta cuestión de género. Y un poco, bueno, para ir terminando, en realidad es a quién pesquisar entonces con estos datos, a todos los pacientes en seguimiento post-COVID, no solo los que tuvieron cuadros graves, porque en realidad vimos que no hay una correlación. Y bueno, y no solo a los pacientes post-COVID, sino a todos aquellos con patologías crónicas, ¿no? En realidad, y más ahora bueno, que se vuelve parte también de los médicos pueden tratar o administrar psicofármacos, ¿no? Se detecta trastornos de la esfera de la salud mental. Lo que siempre decimos, esto si no preguntan, en general muchas veces no sale, o sea que implica una actitud activa del profesional de la salud al valorar esto. Y en ese sentido, no esperar que el paciente lo traiga, la queja emocional en general no la trae, ¿no? Sobre todo en las entrevistas médicas.
de entrevista clínica como herramienta privilegiada, ¿no? En realidad siempre le decimos sobre todo a los internos o que rotan por el servicio, en realidad el screening o el diagnóstico de depresión y ansiedad son preguntas, es un diagnóstico clínico, sencillo de hacer, en ese sentido, efectivamente, si tenemos dudas sobre esta esfera, poder diagnosticarlo y en todo caso derivarlo, y hay instrumentos específicos, el HAD es un instrumento que nosotros usamos mucho, que es fácil, autoadministrado, que es de screening no diagnóstico, y después tenemos alguno como el PHQ-9, hay varios de depresión y ansiedad, algunos de estos son los que más usamos. Y bueno, y siempre la consulta interdisciplinaria, ¿no? El aporte de la mirada en equipo, como bueno, este fue como un poco el arranque de la presentación y también intenta hacer un poco el final como un elemento que siempre aporta, ¿no? A la integralidad y la atención centrada en el paciente. Y bueno, y en realidad cuando derivarla, cuando la ansiedad o depresión en rasgos moderados o severos, ¿no? Cuando hay elementos claros de estrés postraumático, y bueno, y como cuando ante, ¿no? la repetición de consultas o el seguimiento no se vislumbran cambios en esta esfera. Y un poco ya para cerrar, y en síntesis, bueno, decir, la carga emocional en el COVID prolongado es alta, persistente y no se explica por la gravedad de la infección, al menos en nuestro estudio. La gravedad médica no predice el sufrimiento psíquico, ni las comorbilidades, ni la internación, ni el paso por cuidados intensivos se asociaron con el malestar emocional. El tamizaje no puede guiarse por el criterio de gravedad, hay que preguntar e indagar estos temas a todos y todas. La recuperación emocional post-COVID es lenta y heterogénea, en especial en pacientes con alta complejidad biomédica. La ansiedad mejora a los 8 meses, la depresión el TEP y la calidad de vida permanecen estables, con prevalencias clínicas elevadas en ambas tomas. Lo otro que no apareció acá, pero sí lo vimos en las entrevistas, que en general la hipótesis es que ya había mucha gente que venía con una carga, ¿no? Con antecedentes en la esfera de la salud mental y que el COVID fue un potenciador, así como fue un potenciador de otras sintomatologías, también en la esfera anímica agravó síntomas. El funcionamiento defensivo se correlaciona con la carga sintomática en la esfera anímica, o sea que mayor nivel de funcionamiento, menor carga sintomática. Y mirar el funcionamiento psíquico y no solo el recuento de síntomas aporta información pronóstica y sobre todo de orientación a la intervención. Bueno, por ahí. Bueno, Jimena, la verdad que muchísimas gracias. Espectacular la presentación y la verdad que no conocía que que hicieron esta investigación acá, así que es de un valor para las personas que trabajamos acá en el hospital y capaz que entiendo que tiene su limitación, pero quizás es bastante representativo, al menos de la población que se así que nace por el tipo de personas. La verdad que me quedo con muchísimas como ganas de mejorar la atención clínica. Me parecía esto significativo, ¿no? Marcar de que las personas que tienen cualquier condición crónica, el cómo lo afrenten y la esfera del estado anímico impacta directamente en el seguimiento, en cómo se van a sentir, pero a su vez en la posibilidad de adherencia, ¿no? Y, y bueno, y una de las preguntas que te quería hacer, esto de que vos traías, bueno, hay pila de escalas para la asistencia clínica, para poder medir el estado anímico, la verdad que me gustaría tu opinión o qué nos recomendás a los clínicos que vemos condiciones crónicas, que justo en la clínica ECO, condiciones crónicas postinfecciosas o asociadas a infección, pero lo podemos extender a otras. ¿Qué herramientas que sean factibles para el médico clínico en consultorio podemos hacer? Porque uno, claro, es lo que vos decías, el que está muy embromado, uno rápidamente lo percibe, pero la verdad que para cualquier afectación crónica tenemos que ir a buscarlo activamente. Entonces, ¿cuándo sería como fácil de uso para el médico clínico? ¿Nos recomendás? Yo un poco lo traía ahí, me parece que la evaluación clínica, que son tomar el DSMR, el DSMR, el DSM-5, y en realidad depresión son 9 preguntas, ¿no? Que van un poco, que hay 2 índices cardinales, como sabemos, que es en realidad obviamente la pérdida de disfrute y la presencia de tristeza. Sí o sí para la depresión tienen que estar estas 2 variables y después
el restante 7 screen. Después hay instrumentos clínicos, nosotros usamos mucho, sobre todo para las investigaciones, el HAD. De hecho, en un momento lo subimos a la historia clínica porque era un insumo que estaba bueno dejarlo ahí y que otros profesionales que trabajaban con ese paciente lo vieran. Ese es un instrumento de screening que tiene en realidad, está pensado para pacientes, para personas con patología orgánica y que tienen 7 escalas de ansiedad y 7 escalas. Es un único instrumento que mide ansiedad y depresión, son 14 ítems, 7 de ansiedad y 7 de depresión, y tienen puntos de corte, distintos en realidad puntos de corte, pero en general es de 0 a 7, de 7 a 14, y va dando como rasgos de severidad. Es un instrumento autoadministrado, o sea, inclusive en un momento cuando surgió la posibilidad de investigar, nosotros queríamos hacer una medición en la internación. Fue todo un problema cómo resolvíamos que entrara en los insumos y cómo lo sacábamos, porque era autoadministrado y entonces sacábamos ese papel, después era, era un tema que fue difícil en realidad por la logística instrumental, pero el HAD es un instrumento muy útil. Es HAD. Sí, Ya lo escribí. Hospital Anxiety Antidepressants, pero después hay otros, como yo mencioné ahí, el GAD-7 y el PHQ nuevo, que son diagnósticos en realidad. Este es screening, da posibles síntomas de depresión, los otros son diagnósticos y también son autoadministrados. Yo creo que la entrevista clínica debería ser siempre el instrumento que usemos. Nosotros con los internos les insistimos bastante, son preguntas que en general, si cuenta con esos ítems, tiene depresión y si no, no, o sea que es de fácil evaluación. Creo que la Y el de dificultad. entrevista clínica era el del DSM-5, El me DSM, dijiste. los ítems del DSM-5. Los ítems del DSM-5. Sobre todo porque creo que la atención se va como hacia ese lugar y de hecho no hace poco, ¿no? La posibilidad de prescribir medicación psiquiátrica y va a ser para todos los pacientes, para todos los médicos, entonces deberíamos entrenarnos en poder evaluar la esfera. Sobre todo porque nuestro país tiene un grave problema de salud mental, ¿no? Y sobre todo porque además esto condiciona sin duda, eso sí se sabe, un poco los procesos adaptativos, la vivencia de enfermedad, la posibilidad de ir a tratamientos, o sea, de- Perdón, justo tenemos una pregunta en el chat que dice si existe algún tratamiento específico para la ansiedad y la depresión que se asocian a COVID persistente. en realidad, de la bibliografía no reporta tratamientos específicos. En general sabemos en realidad que la ansiedad leve y también los síntomas de depresión leve pueden ser tratados, en realidad no medicamentosamente. Lo que siempre valoramos en general es cuánto eso afecta al paciente y su calidad de vida. O sea que si de alguna manera hay síntomas de depresión, nosotros hablamos a veces de como un diagnóstico alternativo y en realidad que hay que despejar un trastorno adaptativo, ¿no? De una enfermedad, un poco cuál es el malestar clínico que le genera a esa persona, ¿no? Eh, en general, nosotros ahí en la investigación decíamos que la ansiedad mejora espontáneamente porque no es que nosotros hayamos evaluado un tratamiento específico, no es que los pacientes hacíamos un seguimiento, o sea, lo evaluábamos, si había síntomas de depresión y ansiedad, en general se iniciaba un tratamiento con psicofármacos y los veíamos en la consulta de seguimiento más seguido que a otros pacientes, pero no es que le ofrecíamos un tratamiento particular, en realidad, para pacientes que tuvieran. En general, la afectación estaba muy vinculada, en realidad, a veces con la afectación de la que generaban algunos síntomas físicos. Clínicamente la fatiga era un síntoma que generaba mucho malestar porque a la persona la condicionaba a poder moverse, a hacer sus actividades. Entonces había como una afectación. Pero lo cierto es que no podría confirmar que no haya, porque sería demasiado jugado de mi parte, pero en realidad en la bibliografía no se reportan, ¿no? Al menos tratamientos específicos para las personas que hayan con la condición de post-COVID. Muchas gracias por la aclaración y la pregunta. También a mí me surgía como una reflexión de que el momento en que se inició el estudio, que fue en mayo del 2021, particularmente en Uruguay, fue cuando peor nos tocó la ola de la
Entre marzo y mayo del 2021 fue cuando tuvimos la mayor cantidad de hospitalizados y la mayor cantidad de fallecidos. Entonces, bueno, también socialmente en la globalidad, me imagino que el síntoma ansiedad tenía mucho miedo también de base ahí al inicio y que bueno, después eso, más allá de los síntomas propios de la persona, creo que después empezó a mejorar. No sé, Henry, si vos querías, No, yo quería expresar mi admiración por el trabajo que hizo la compañera, y agradecerle que lo haya presentado entre nosotros, realmente muy interesante, muy profundo, con una cantidad de factores a analizar que van mucho más allá de lo que se puede en una hora, y además, bueno, felicitarla por el doctorado. Y bueno, realmente tremendo trabajo y muchas gracias por compartirlo. Se me escapa a mi especialidad y a mis conocimientos poder hacer comentarios más puntuales. No, solo decir que es un trabajo que hicimos con también mencionar con que venimos haciendo, porque en realidad estamos como en proceso de publicación de esta información en distintos artículos, pero que bueno, que hicimos que también con dos compañeros del hospital, con Florencia Jurado y Joaquín Canavero, que son asistentes del departamento. Que no fue un trabajo Entonces, nunca un trabajo en solitario. extiendo mis felicitaciones, me lo sospechaba así, pero no sabía quiénes eran, así que extiendo mis felicitaciones a los compañeros. capaz gracias, Henry, por la intervención. Capaz que cuando yo sigo en la consulta clínica del paciente con cualquier problema crónico, nosotros en infectología tenemos muchos pacientes en los que sus mecanismos de afrontamiento impactan directamente en la adherencia, específicamente lo nombro en la infección por VIH, en la que ahora es un problema crónico con una pastillita que a veces te desespera, yo tengo la pastilla y no logramos este acuerdo. Que cuando detectamos estas dificultades, ¿qué estrategias podemos tomar? Entiendo que obviamente no es lo mismo el especialista en salud mental que uno en la consulta, pero bueno, el tamizaje es una de ellas, o sea, lograr entender, obviamente que las 150 preguntas de los mecanismos no es el adecuado, pero por lo menos saber que si tiene ansiedad o depresión. Y después, ¿cómo podemos optimizar o si tenemos eh, algo para el médico clínico en la consulta? Para mejorar ese vínculo, para mejorar ese afrontamiento y que podamos de alguna manera lograr mejores resultados en adherencia y con eso en salud. Yo siempre siento que cuando vamos a hablar con los médicos o médicas, siempre hay como la sensación de que hay pacientes difíciles y hay pacientes que no, o sea que ese es un primer, capaz que no clínico, pero que hay pacientes con los que uno siente que todo va a ir Sí. mejor que con otros, ¿no? Y que un poco tiene que ver, nosotros decimos, con este funcionamiento. eh, Después, algunos, a nosotros siempre nos pasa que nos dicen, bueno, por yo traía lo de la negación porque en general es un tema que el paciente está negando y eso es un proceso mucho más complejo porque dice, bueno, para que alguien niegue tiene que saber, a veces no sabe, bueno, en fin, hay algunos mecanismos que usamos más coloquialmente, ¿no? En la consulta. Yo creo que uno distinguir si es un paciente que tiene cierta dificultad o no. Yo y los que estamos insertos en polis interdisciplinarias, decimos, ese es para algunos pacientes debería ser, ¿no? Inclusive, porque así lo tomamos, es un tema de eficacia clínica, efectivamente, y eso lo vemos, podemos tener las mejores herramientas diagnósticas como hay en muchas áreas de los tratamientos, como en el HIV, y no obstante igual hay un fracaso terapéutico persistente como en otras patologías, como puede ser la obesidad o como no, que decimos, hay algo acá que el sistema asistencial gasta un montón y efectivamente no. Yo creo que ahí entramos en otra dificultad que es una vez que evaluamos a lo que hacemos, porque eso nos pasa un poco también en el ámbito nuestro, decimos, bueno, efectivamente, intervenimos acá, hay un nivel de especificidad, porque el ODF es pronóstico porque en realidad uno diría, bueno, si este paciente mejora sus mecanismos de defensa, probablemente mejore y eso sea una intervención costosa. Ahora, a largo plazo, no sé si es más costosa que tener un paciente que se controla mal. Para algunas patologías probablemente sea para el sistema asistencial
Pero bueno, entiendo que eso implica un sistema de que le dé la salud mental. Yo, cuando pensaba la presentación, obviamente que era el COVID, porque es el foco que estudiamos, pero siempre pensaba en que hay algo que tenemos que seguir trabajando, en que la integralidad del paciente es también contemplar estas cuestiones, cómo funciona, porque de hecho, y hay algunos manuales como el OPD o el PDM que dicen, bueno, en realidad hay un funcionamiento psíquico y todo viene a ponerse arriba de ese funcionamiento psíquico, o sea, la enfermedad orgánica, los síntomas de ansiedad, y por eso tenemos tantos pacientes distintos con las mismas patologías, porque eso está sobre cómo funciona el paciente. Entonces, en general, lo que se dice es los pacientes con patologías crónicas, por lo menos lo que se ha estudiado, es que tienen un funcionamiento más descendido. En parte porque lo que decía recién es, bueno, si ese funcionamiento más descendido hace que sea más probable que tenga una patología crónica porque se cuide, porque todo menos, y además si no hay, que haya un agotamiento del sistema defensivo porque está expuesto a situaciones de estrés como es una enfermedad crónica todo el tiempo. Entonces, bueno, pues, me parece que incorporar esto tiene que ver con nada, con lo que decía, la eficacia clínica. Es decir, bueno, si yo puedo entender más al paciente, probablemente las intervenciones que yo haga sean más eficaces. No le voy a repetir lo mismo, toma, toma. Ya sabemos que algunas intervenciones. Ahora, ¿qué puede hacer volviendo a tu pregunta? Yo creo que en principio es registrar que hay algo, que hay pacientes que son más difíciles y que ese paciente probablemente hay que hacer otras cosas más complejas. Por lo pronto, integrar a alguien de la salud mental en el. Sí, a veces ahí también te enfrentás, perdón que acaparamos un poco la discusión, también te enfrentás a que hay, primero que hablar de cómo nos sentimos en una entrevista médico-paciente a veces genera al que es médico cierta sensibilidad extra, ¿no? Porque un poco te mostrás para poder entrevistar eso. Y a su vez hay como tabús o estigma o algo, porque muchas veces cuando presentás, bueno, estamos teniendo dificultad en esto, capaz que está bueno integrar a la consulta o a tu seguimiento a alguien de salud mental y hay todavía reticencia, no, yo voy a poder solo, yo creo que en eso también en educación tenemos que, bueno, trabajar muchísimo nosotros, los propios médicos, para poder incluir en nuestras entrevistas con los pacientes, sobre todo los que tienen cualquier problema crónico, cómo vamos a seguir y bueno, e incluirlo. Y también socialmente, ¿no? La aceptación de lo que es que bueno, que la Por salud eso para mental es mí parte. era es un dato bien significativo que yo creo que lo que intenta ese dato, ¿no? De cómo se concibe el bienestar físico y el mental, porque en general nuestra percepción es que estamos peor cuando estamos peor de nuestra salud física. Y en realidad estamos en el horno de nuestra salud mental y no tenemos la autopercepción. Y digo, y vale que cada uno de nosotros, es decir, en general es. eh, Porque lo que vimos en la población evaluada es había síntomas significativos de la esfera de salud mental y había también de la salud física. No obstante, la percepción en su calidad de vida es mucho peor en la calidad de vida física que en la mental. O sea, creo que hay una cuestión donde cuando explotamos, explotamos, ¿no? Y es porque ya antes, en nuestro termómetro de la percepción de nuestra calidad de vida afectada por el estado de ánimo, íbamos funcionando con niveles de ansiedad. Sí, sí, pise fuerte y sigue, es así. Bueno, la verdad que es súper interesante la presentación. Muchas gracias, Por Jimena. favor, a ustedes por la invitación. Pedimos, yo me quedaría hablando horas, pero pedimos disculpas de que estamos terminando, bueno, en horario. Así que la verdad que muchas gracias y me llevo una cantidad de cosas y espero que todos los participantes también. Bueno, contarles que nos reencontramos nuevamente en 2 semanas, el 31 de agosto. Así que, bueno, los esperamos a todos y a todas. Y bueno, no sé si Henry querés cerrar. Muchas gracias. Y volverle a agradecer a Jimena, también a ti, Sofía, por tu brillante coordinación, a todos los colegas que nos acompañan de varios países de América Latina y bueno, y nos estamos viendo pronto. Chao, gracias. Buenos días para todos.